Los años 40. Esta década donde el mundo decidió jugar al ¿quién pega más fuerte? En escala global. ¡Ja! Te mando unos kamikazes. Ah, ¿usted me manda unos kamikazes? Pues yo te mando dos bombas. Entre todos los frentes de batalla hubo uno que combinó lo épico con lo absurdo. El Teatro del Pacífico, donde Estados Unidos y sus aliados como Reino Unido, Australia y demás se enfrentaron al Imperio japonés en una competencia para ver quién aguantaba más en una jungla llena de mosquitos, cocos traicioneros y paranoia gratis. Japón quería controlar el Pacífico y media Asia. Estados Unidos quería, no ser atacados de sorpresa otra vez. El resultado, una guerra donde el escondite era el deporte nacional. Y si te encontraban, no solo perdías el juego, también la vida. Los cocos eran enemigos de alto riesgo, como lo descubrieron la 37ª División japonesa. La frase, ¿eres tú, Juan?, podía terminar en una tragedia y en un informe militar muy incómodo. Pero, ¿cómo llegaron a ese punto? Pues mezclemos hambres, enfermedades tropicales y una jungla que volvía loco hasta el más cuerdo. Bienvenidos al reality show más intenso de la historia, Supervivientes, edición Guerra Mundial. Aunque Japón ya libraba una guerra en China desde 1937, el conflicto en el Pacífico escaló dramáticamente tras el ataque a Pearl Harbor, cuando Estados Unidos entró oficialmente en la guerra. Las batallas posteriores fueron de una ferocidad sin igual, combates cuerpo a cuerpo, emboscadas en junglas y una lucha despiadada por cada isla. A medida que el conflicto se desarrollaba, Japón comenzó a perder batallas y territorios, dificultando la fabricación de armamentos y recursos vitales. Aunque Estados Unidos tenía la capacidad de sobra para fabricar armamentos y recursos vitales, se les hacía difícil transportar esas provisiones hasta los soldados que luchaban en la jungla, ya que los japoneses cortaban las líneas de suministros, tanto en tierra, aire y mar. Las incursiones y las emboscadas eran el pan de cada día. Los nipones y los gringos aprovecharon los recursos naturales de las islas, como pantanos, arbustos, cuevas y demás lugares, para esconderse. La jungla era un infierno viviente. El calor asfixiante podía derretir la voluntad del hombre más fuerte, mientras que las lluvias torrenciales convertían cada trinchera en un pantano de miseria. Los mosquitos portadores de malaria eran tan letales como las balas enemigas, y la disentería vaciaba a los hombres desde dentro. De hecho, las estadísticas son escalofriantes. En algunas campañas, hasta el 60% de las bajas fueron causadas no por combate, sino por enfermedades y las condiciones inhumanas. Pero si había un lugar donde la naturaleza mostró su lado más cruel, fue en la isla de Ramre. Febrero de 1945, 1000 soldados japoneses, acorralados por las tropas británicas, tomaron una decisión desesperada, adentrándose en los manglares. Lo que no sabían era que estaban entrando en el territorio de los cocodrilos de agua salada más grande del planeta. Esta noche, los británicos atrincherados escucharon algo peor que el sonido de la batalla. Gritos desgarradores que se mezclaban con el chapoteo del agua y el crujido de fauces poderosas. Al amanecer, el silencio era aterrador. De los 1000 hombres que entraron, solo 20 sobrevivieron. El resto fueron devorados o murieron lentamente por las infecciones en sus heridas llenas de bacterias. Un marín británico lo describió así en su diario: ningún lugar en la tierra inspira más terror. Ni nosotros ni los japoneses volvimos a acercarnos a esos manglares. Este episodio fue tan extremo que el libro Guinness lo registró como el peor ataque animal contra humanos en la historia de la guerra. Y eso nos lleva a una verdad aún más dura. En el teatro del Pacífico a menudo morías sin siquiera ver al enemigo.
Podía ser un mosquito, una bacteria en el agua o la fauces de un depredador ancestral. La guerra te mataba de 1000 formas y solo algunas venían con uniforme. En esos momentos del conflicto, la paranoia está en su punto más alto. No solo desconfiaban de lo externo, sino también de lo interno. Los soldados tenían miedo que sus propios compañeros le dispararan. Les explico. Los soldados tenían una mala visibilidad debido a la densa vegetación y por la oscuridad. Sumándole la paranoia, cualquier ruido o movimiento que escuchaban o veían era interpretado rápidamente como un enemigo y sin pensarlo, disparaban. Eso le pasó a un soldado estadounidense durante la campaña en Guadalcanal. Un soldado comenzó a escuchar pasos y logró observar entre la oscuridad una figura humana entre la maleza. Alimentado por la desconfianza y el miedo, el soldado pensó que era un enemigo y sin pensarlo le disparó a esa figura. Pero cuando se acercó se dio cuenta que había matado a uno de sus compañeros. En esta ocasión, el alto estrés del conflicto conllevó a un error mortal. Pero a veces este miedo, desconfianza y estrés hace que ocurran situaciones divertidas, como cuando los japoneses se pelearon con unos cocos. Les cuento, en octubre de 1943, la 37ª División de Infantería japonesa estaban acampando durante la noche en la isla de Choiseul, cuando empezaron a escuchar ruidos extraños como de golpes secos y crujidos de ramas. También vieron movimientos en los árboles y sombras moviéndose. Creyendo que era un comando estadounidense, abrieron fuego de inmediato. Con ametralladoras ligeras tipo 99, lanzaron granadas tipo 97 a los árboles, gritaban órdenes. Todo era un caos. El tiroteo duró toda la noche. Solo al amanecer descubrieron la verdad. No había comandos estadounidenses, solo cocos masacrados por sus propias balas. En realidad, los ruidos que se escuchaban eran cocos cayendo, y seguramente lo que se movía por los árboles era algún animal como monos o algo así. El Teatro del Pacífico demostró que en la guerra a veces el enemigo más letal no lleva uniforme. La jungla era una trampa. Entre la maleza, los soldados no solo combatían contra el rival, sino contra el hambre, las enfermedades y su propia mente desgastada. El resultado, momentos tan absurdos como trágicos, desde batalla contra cocos hasta compañeros confundidos con enemigos. Podríamos reírnos de lo ridículo si no fuera porque tras cada anécdota había hombres perdidos en su propio miedo. La guerra no solo deja cicatrices en el cuerpo, las peores son las que no se ven.